Él es analista económico sobre esta previsión de crecimiento que se dio a conocer por parte del Banco Mundial en su último informe. Hola Martín, ¿cómo estás? Qué gusto, buen día. Buenos días, Jorge Luis. Es un gusto estar en el canal, es un gusto hablar a toda la teleaudiencia de Radio y Televisión Popular. Bien, muchas gracias, Martín. A ver, ¿qué nos dice este reporte de crecimiento que dista mucho del 4.86% planteado inicialmente por el gobierno que se iba a crecer durante este año? En primer lugar, hay que leer, creo que el contexto, porque el contexto que hace el Banco Mundial para hacer estos cálculos métricos sobre los crecimientos de diversos países en la región, ellos hablan primero de un desaceleramiento en Latinoamérica. Especialmente este desaceleramiento viene por las elevadas tasas de interés, 1, 2, y por la contracción de la economía, en especial en la baja de los recursos de las materias primas y de la contracción del mercado a nivel global, algo que estamos viviendo todos los países del mundo en general y se va reflejando en el crecimiento de las economías por tanto. En primer lugar, también hay que señalar que este 1,9% que plantea el Banco Mundial como el crecimiento del país es fuera del número, viene como una alerta a generar políticas económicas con respuestas más eficientes para generar mayores crecimientos, porque la recomendación que dice el Banco Mundial es generar mayores políticas económicas que puedan brindar soluciones a este crecimiento que necesita la región para hacer y disponer de mayor cantidad de recursos. También lo que dice el Banco Mundial, y uno de los capítulos de este informe, señala que la respuesta ante el COVID sí ha sido una respuesta eficiente, pero aún no es la satisfactoria. Pone este 1,9%. Ahora, viendo este informe, vemos que el enfoque que hace va específicamente a los sistemas monetarizados que se utilizan en toda la región, como la subida de tasas de interés o la transferencia de deuda pública a los empleados o a los trabajadores. Pero en Bolivia tenemos que ver una cosa en especial que siempre ha sido acíclica, o sea, nunca ha ido con un sistema monetario. Nosotros utilizamos inyecciones de capitales directamente a los aparatos productivos y nos basamos todo el crecimiento casi económico gracias a nuestro mercado interno por la profunda bolivianización. Esto nos ha permitido tener un crecimiento constante. Recordemos que el 2021 estamos 6,1%, el 2022 3,2%, ahora se proyecta de un 4,2 a un 4,8%. Pero ¿por qué el gobierno se anima a hacer este tipo de proyecciones tan alejadas de lo que dicta o dice el Banco Mundial? Porque nuestros índices, que son claves, estos índices son claves que tenemos que tomarlos en cuenta cuando hacemos un análisis a profundidad de este tipo de dichos del Banco Mundial. Se tiene que tomar en cuenta esta baja inflación de 1,9%. Esta baja inflación nos permite a nosotros a largo plazo generar modificaciones económicas para seguir manteniendo esta baja inflación y por ende facilitar con mayor facilidad el crecimiento del país. También tenemos que ver otro dato muy importante, que es el índice del precio al consumidor, que es el 0,4%, que nos indica que realmente no hay una fricción de precios en temas de servicios o alimentos en el país. Al contrario, es una fricción de precios muy reducida. Entonces, esto genera un mayor manejo económico para poder tener o planificar una menor inflación y mayor crecimiento a largo plazo. Y para cerrar esta primera intervención, yo creo que esta métrica que da el Banco Mundial es más o menos una recomendación que hace, no simplemente a Bolivia, sino a todos los países de la región. Ahí vemos a un Chile con un menos 0,4%, que es muy preocupante para ese país. Vemos que estas recomendaciones implica a generar mayores respuestas en tanto producción, en tanto, en el caso de Bolivia, industrialización, en el caso de ver cómo se consiguen mayores excedentes de las exportaciones y cómo se generan mayores productos para exportar o producir, también cómo se tiene que bajar un poco el gasto público, y bajo esa premisa trata el Banco Mundial de generar una expectativa y una recomendación para que los países tomen medidas adecuadas en el tema económico para a futuro, para empezar a prever el 24 y el 25, que ya son años que se vienen encima.
Así es. Martín, a ver, para entender un poquito sobre el dato que diste del índice del precio al consumidor, yo estaba viendo que en China hay en este momento una deflación, que están con un índice de menos 0,4%. Es muy bajo, pero ya significa que los precios en vez de aumentar están reduciendo. Y eso no es una buena noticia, al igual que la inflación no es tan buena noticia que bajen los precios porque significa que en realidad no se está consumiendo, el consumo ha bajado. Y teniendo en cuenta que, que el modelo económico necesita impulsar el consumo, es bueno que se sitúe el índice del precio del consumidor en un índice tan bajo. ¿No sería bueno que suba un poco para que se note que hay un movimiento económico y que la gente está consumiendo más? En primer lugar, cuando yo hago referencia al índice del precio del consumidor, significa que los alimentos y los servicios no han subido de precio, en primer lugar. Eso es clave, que estos alimentos no había una afectación de precio. Ya. Dos, es bueno que haya una pequeña inflación o un pequeño alce en el índice de precios porque genera dinamismo en demanda y oferta. Cuando ocurre lo de China, que es un menos 0,4%, significa que está habiendo una falta de recursos del poder adquisitivo de las personas para comprar algunos alimentos o algunos servicios. Eso también significa un problema. En el caso boliviano, tener una baja inflación. Hemos tenido una inflación del 3% el año pasado, que se está aplicando a los precios de este año, que es una inflación buena, que es una inflación natural, que tiene que aplicarse a los precios porque las economías tienden a crecer y los alimentos y los servicios también, por el mismo contexto internacional. Pero si este índice del precio consumidor se empieza a disparar, empieza a generar una inflación más rápida una inflación mayor, y esto va a generar crisis y una devaluación del poder adquisitivo de los bolivianos, porque eso también hay que cuidar, porque recordemos, si sube este índice del precio del consumidor y afecta a la inflación, el poder adquisitivo de los bolivianos o el dinero boliviano ya no va a tener las mismas características que tenía antes, ¿no? Entonces, en el tema de compras y ventas. También tenemos que señalar que recientemente también el Banco Mundial el día de ayer dijo y señaló una recomendación a dos países que era Brasil y Chile, y les decía que dejen de elevar sus tasas de interés porque están provocando un menor consumo. Un menor consumo de alimentos y servicios. Dos, están provocando una alza de tasas, una morosidad muy grande. Si Brasil está por el 46% claro, y Chile está por ese mismo rumbo. Entonces, las recomendaciones también van por ese lado. En el caso de Bolivia no pasa eso porque nuestra morosidad es muy baja. Y entonces vamos viendo que hay una estabilidad también en el sistema financiero. Así es, no hay subida de tasas de interés en Bolivia a diferencia de lo que ha sucedido en el resto. Ahora, ¿qué nos dice que varias calificadoras han empezado desde este año principalmente, a dar ciertas alertas? Y son varias, no es solo una. Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's han empezado a argumentar que hay algunas situaciones dentro del modelo económico que necesitan ser revisadas. ¿Qué nos dice que tantas calificadoras empiecen a hablar de nosotros? En primer lugar, hay que ver cómo es el enfoque y cómo es el manejo. Nuevamente voy a caer a los índices, que no son índices que los dicta el gobierno o el INE, sino son índices avalados por instituciones económicas o bancos mundiales o fondos monetarios. En este caso, nuestros índices nos indican que hay un crecimiento dentro del país y que hay una estabilidad financiera. Por ejemplo, el último informe de Standard & Poor's. Standard & Poor's dice que nuestro riesgo o nuestro sistema financiero es delicado, o sea, puede tener tendencias a caer. Pero creo que Standard & Poor's omite a los indicadores de crecimiento. Si vemos para agosto, el sistema financiero ha crecido un 9%. Y nuestra mora es un 2,8%. O sea, si crece el crédito está bien, pero tenemos también que ver nuestra mora. Y si nuestra mora es 2,9%, la más baja de la región y entre las más bajas del mundo, vemos que la gente tiene el poder adquisitivo para pagar sus obligaciones financieras con las diferentes instituciones. Entonces, ¿esto qué produce cuando hay mayor crédito? Produce que empieza a crecer el patrimonio. Cuando crece el patrimonio del sistema financiero en un 14%, por encima del 10% estipulado por los modelos o por la economía para ver un crecimiento real del sistema financiero, vemos que este 14% indica que hay
que hay patrimonio y este patrimonio sirve para ser invertido. El patrimonio más o menos de la banca este año estará por los 25.000 millones de bolivianos, casi 3.500 millones de dólares. Eso es algo positivo para el sistema financiero y por ende para el modelo económico. Y también hay que decir, hay muchos informes que dan muchas calificadoras de rating y después de riesgo, pero también hay que tener cuidado y hay que también fijarse en las calificadoras que dan a otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ha sido disminuido por esta Fitch Rating también, fue disminuida de AAA más a AA más y dice deterioro de la economía y desconfianza en su sistema financiero. Eso es muy complicado, pero nadie lo apunta, digamos. En el caso de Bolivia dice recomendaciones, en el informe que hace Standard & Poor's, recomendaciones para entrar a un sistema monetario de elevar tasas de interés. Lo que trata de hacer Standard & Poor's, muy diferente a lo del Banco Mundial, que es una mirada crítica constructiva, lo que trata de hacer Standard & Poor's es meternos a un sistema monetarizado de tasas de interés. ¿Y esto qué significa? Una, genera morosidad. 2, desconfianza de la gente en el sistema financiero. 3, desempleo y por ende baja inversión pública y privada. Entonces, y esto provoca una desaceleración total de la economía. Si nosotros ahora nos desaceleramos, nuestra inflación va a crecer y nuestros índices de desempleo van a crecer en un porcentaje bastante considerable. Estamos en un 3.76, que es un logro también para Bolivia, pero hay que ver si entramos a estos sistemas monetarios realmente vamos a tener un poco vamos a clizar este modelo bolivianizado que tenemos como un modelo económico boliviano. En realidad, la subida de tasas de interés es una medida justamente para bajar la inflación y no necesitamos. Y no necesitamos pero esta tasa de subida de tasas de interés en Bolivia provocaría morosidad, provocaría desempleo y por ende provocaría clizaría nuestro sistema financiero por la desconfianza del público. Y 2, esta bolivianización tan profunda generaría ruptura. Entonces, esa es la problemática. Al generar una ruptura en la bolivianización, nosotros nos vamos a inflar porque vamos a tener que requerir entrar a un sistema dolarizado y eso va a romper la economía boliviana. Bien, finalmente, Martín, ¿tú ves posible que Bolivia crezca en un 4.86% o te inclinas más a que va a ser por un 1.9% como dice el Banco Mundial? Mira, yo me fijo los indicadores que da el gobierno, voy fijándome los indicadores que dan muchas entidades, CELAC y algunas instituciones financieras como Datos Macro o Economist a nivel global. Yo pienso que Bolivia va a llegar a un 3%, esperemos que llegue a un 3% o 3.5%, creo que esa es la proyección más cercana a lo que se tiene con relación a nuestros índices económicos. Pero también hay que ver cómo se va a desarrollar el comercio exterior. Según el análisis que hace el Estado, vamos a llegar a 10.000 millones de dólares en comercio exterior. Esto es por la reducción de precios en muchas materias primas y en muchas materias manufacturadas. Esto es por la crisis global en especial. Y también hay que considerar que Bolivia en sí está empezando un camino a la industrialización. Este año ha habido una crisis muy profunda y ha generado menores rangos de exportación y esto también ha bajado un poco esta expectativa de crecimiento. Yo pienso que estamos por un 3.5% del crecimiento. Esperemos llegar a lo que dice el Estado, que es un 4.2, 4.8%, que sería óptimo para el país, pero un 1.9% están omitiendo muchos indicadores. Se están omitiendo muchos indicadores que está ofreciendo este modelo económico acíclico, que no es un modelo económico como los modelos económicos que se usan en todo el sistema, es un modelo económico innovador por la forma de manejar la inyección de recursos a los aparatos productivos. Bien, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo acá en RTP Informa. Muchas gracias a vos, José Luis, muy agradecido por la entrevista y un abrazo gigante a toda la teleaudiencia. Igualmente. Bien. Martín nos ha acompañado a conocer su perspectiva en relación al tema económico, el crecimiento del Banco Mundial, que nos dijo que vamos a crecer un 1.9% y el gobierno decía 4.86%. Ahí está, el analista dice que estamos más o menos al medio de esas dos figuras. Es verdad que estamos en un contexto internacional complejo.
Si bien Estados Unidos era el que estaba trayendo malas noticias durante principios de este año y finales del año anterior, con el tema de su alta inflación, con el tema de su subida de tasas de interés, con los problemas financieros dentro de los bancos y la reducción de su calificación crediticia, perdón, calificación de riesgo. Y ahora es China la que está dando malas noticias. Un índice de deflación, es decir, los precios están cayendo, ha bajado el consumo, hay más del 21% de desempleo en el sector más joven y están comenzando a migrar varios chinos a Estados Unidos ahora. No son buenas noticias desde China y esperemos que pronto pueda arreglarse porque no es buenas noticias para el mundo y tampoco para Bolivia, porque es un mercado importante, gigante el de la China, que nos compra a nosotros minerales, productos cárnicos y demás. Bien, vamos a cerrar acá el tema económico y vamos a irnos a otra información.